El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, enfrenta una crisis estructural por deuda estatal multimillonaria, desfinanciamiento de fondos de salud y pensiones, manejo político, corrupción y deficiencias en gestión. La propuesta del presidente Daniel Noboa de transferir los servicios de salud del IES al Ministerio de Salud Pública busca optimizar el gasto público, eliminar duplicidades en redes hospitalarias y unificar la planificación sanitaria nacional bajo criterios técnicos, según él ha manifestado. Esto cumple con los principios constitucionales de eficiencia y eficacia, artículos 32, 367 y 369, garantizando atención universal para más de 3 millones de afiliados y no afiliados, con mayor transparencia y control de gasto. Además, al concentrar el IES en pensiones y prestaciones económicas, se alivia su déficit operativo, previniendo su colapso inminente y asegurando sostenibilidad a corto plazo, siempre con una transición gradual y reformas legales que preserven derechos adquiridos y autonomía institucional. Para tratar este tema contamos con la participación aquí en cabina de un estimado amigo, César Rodríguez, ex delegado por el sector empresarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Soy Modesto Gerardo Apolo y esto es La Verdad. César, teniendo en claro que el presidente ha dejado manifestado de que no va a trasladar por el momento el tema de las atenciones médicas del Seguro Social al Ministerio de Salud Pública, que es una idea que le ha rondado en la cabeza y le va rondando en la cabeza, pero que en este momento no va a ser ejecutada, pero sin embargo es un tema que debe ser debatido. Y por lo tanto, ¿cuáles fueron los principales factores que contribuyeron a la deuda estatal con el Seguro Social durante los gobiernos anteriores? Bienvenido, por cierto. Gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. Mira, el principal factor que afectó y que afecta al sistema de salud es el desfinanciamiento que se produce por efecto de la falta de pago de los fondos que tienen que financiar la salud de los jubilados y la salud de las enfermedades catastróficas. Eso más o menos representa 800 millones o 900 millones de dólares anuales de gastos al IES. Y la ley dice, para el caso de los jubilados, que el IES tiene que brindar servicio a sus jubilados como si fueran sus propios afiliados. Y eso es lo que hace. El IES ha ido tomando de sus fondos de salud, lo que tenía ahorrado en fondos de salud, ha ido tomando para cubrir el tema de salud de los jubilados y ha ido tomando de ahí también para las catastróficas. Y también ha ido tomando el no pago de los servicios a los prestadores externos porque finalmente no le alcanzaba el dinero para pagar todo. Y entonces en el tema salud, el IES cometió un error al haber juntado presupuestariamente todo el fondo de salud con servicios que estaban totalmente desfinanciados, y lo cual produce una catástrofe financiera grave al IES. Correcto. Siempre se ha dicho que el Seguro Social fue un botín político. Un principio en manos del MPD, en el denominado MPD ya desaparecido. Y por otro lado, después viene y cae en las manos de estos grupos de delincuencia organizada. Vemos el tema de los negociados, perdón, en cuanto a la compra de medicinas, etcétera. Tenemos el caso Metástasis, Purga, todos estos, en los que Salcedo era parte de esta historia. Se dice que Jordán también, y hay otros 14 involucrados en el tema. ¿De qué manera o cómo evaluarías tú el impacto de la politización en las decisiones administrativas del Seguro Social? Bueno, tú mismo lo estás diciendo. Esto es politización. O sea, no es un tema de que la delincuencia entró con pistola armada a la mano y dijo, yo me quiero hacer dueño de esto. No, el espacio lo dieron los políticos. Y quien ha manejado permanentemente el IES al nombrar a los directores generales del Seguro Social ha sido el Ejecutivo de turno, siempre. Y si tú ves quién ha nombrado al actual director general, evidentemente es el presidente del Consejo Directivo que puso el nombre y dijo, este es el que quiero y denme el chance de trabajar con esa persona que es de mi confianza. Con ese cuento ponen a los que les da la gana y a veces salen buenos y a veces no salen tan buenos. Y a veces, o siempre,
el director general de turno tiene que cumplir por lo que le dice el delegado del presidente de la República, y a veces el delegado del presidente de la República tiene que cumplir consignas de los gobiernos para repartir políticamente los hospitales y los contratos. Entonces, eso es lo que es incorrecto. Entonces, el problema no está en el IES, el problema está en la politización del manejo del IES desde los gobiernos, porque no sea politizado por parte de los otros miembros del Consejo Directivo, sino de los gobiernos. Y eso es lo grave, ¿ya? Y eso es lo que hay que lograr de una u otra manera, que se saque las manos políticas en el IES. Porque esta politización que hay en el IES también hay en el Ministerio de Salud. Sí, los hospitales del Ministerio de Salud también están repartidos políticamente, sino que ha habido, como hay menos personas que reclamen por el manejo de los hospitales, porque ni los afiliados ni los jubilados somos dueños de esa parte, entonces nadie reclama lo que pasa en el Ministerio de Salud. Pero mira tú los hospitales como se han deteriorado en el Ministerio de Salud. Hospitales que fueron inaugurados al poco tiempo están en soletas, porque no les dan presupuesto, porque el presupuesto se lo gasta en otras cosas, porque hay igual el manejo político de las compras y de los contratos. O sea, es terrible. O sea, no se puede seguir politizando la salud en el país, ni en el Ministerio de Salud, ni en el Seguro Social. Eso es lo más importante. Hay un viejo refrán, César, que dice: a río revuelto ganancia pescadores. Y yo recuerdo que en algún momento, cuando colaboraba con una fundación, de hecho la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, ya no pertenezco a ella desde hace por lo menos 3 años, en algún momento tocamos las puertas del Seguro Social. De hecho, tú nos ayudaste algunas veces en ese sentido, pero a lo que de río revuelto ganancia pescadores es porque en alguna oportunidad, no contigo, con otro exdirector, le decíamos: oye, ¿puedes ayudarnos con esto para hacer un cruce de cuenta, hacer una compensación de crédito? Y le dice: ¿sabes qué? A la hora de la hora yo no resuelvo, resuelve otro personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo es la estructura? Porque dice: sí, yo aparezco director, doy la cara, salgo en la prensa, me tomo la foto, etcétera, etcétera, pero a la hora de la hora el que pone el ok es otra persona. Dentro de la institución, ¿cómo funciona realmente esta organización? Mira, el funcionamiento de la organización es muy sencillo. Hay un consejo de 3, ¿ya?, donde está el delegado del presidente de la República, un delegado por los trabajadores y un delegado por los empleadores. Consejo de 3. Este consejo de 3 tiene que elegir al director general y tiene que elegir los directores de los seguros especializados. Entre ellos el director de salud, el director de riesgo de trabajo, Seguro Social Campesino, etc. Y es allí donde está la clave. Porque el consejo directivo, y a pesar de que el presidente del consejo directivo a veces se saca la foto más o menos, unos salen en todos los videos y otros no, ¿ya? No es el que manda administrativamente. Claro. El que manda administrativamente es el director general y su operación que tiene abajo. Es decir, el subdirector general, los directores provinciales, los coordinadores zonales, porque el que nombra inclusive a los directores de los hospitales es el director general, no es el director de salud. El director de salud del IES no puede nombrar ni a su secretaria, porque el órgano administrativo del Seguro Social se llama director general, es responsable de todo. Ahora, ¿a quién obedece el director general? Generalmente al presidente del Consejo Directivo. Y entonces, si obedece al presidente del Consejo Directivo, ¿dónde está la responsabilidad? Porque normalmente el presidente del Consejo Directivo nuevo que llega, inclusive dentro de un mismo gobierno, llega y dice: hay que cambiar al director general que queda, a pesar de que fue puesto por un exfuncionario del gobierno, del mismo gobierno, pero dice: no, hay que cambiarlo, porque ese no es de mi confianza, y si yo soy el presidente aquí del Consejo Directivo, y confunde con ser presidente del Consejo Directivo a ser presidente ejecutivo del IES. El presidente del Consejo Directivo lo que debe ser es un funcionario que lidera el Consejo Directivo, lo convoca, pone los puntos del orden del día
y hace que la normativa que rige el Consejo Directivo esté al día para solucionar los problemas del IES. Y también que se fiscalice desde el Consejo Directivo al director general y a todos los otros directores de salud y de las otras organizaciones, para que las cosas funcionen bien. Pero si la cabeza no ayuda a la fiscalización, te bloquea a los miembros del Consejo Directivo para que no participen, para que no fiscalicen, entonces tienes un problema serio. Porque la cabeza, que es la politizada, viene y maneja políticamente todo el IES, y luego tenemos las consecuencias que tenemos. O sea, que a instituciones serias como en la que tú trabajabas, no se le pagaba a tiempo. Y si le pagaba, había alguien que no tenía nombre, que venía a decir: yo le consigo el pago rápido, pero 10%. Deme un cariñito aquí para mí y para la gente de arriba. Pero tú nunca sabías quién era la gente de arriba, si había o no. Pero cuando ibas a hablar con el de arriba, te decía: sí, ellos tienen que resolver, y tampoco te ayudaba a resolver. Entonces, el poder realmente en el IES generalmente está en el director general, que no aparece, que no da cara. Correcto. Al retorno del corte comercial, César, entonces podríamos decir que ha habido complicidad, o por lo menos permisividad, en el tema de que estas organizaciones de delincuencia organizada, valga la redundancia, los GDO, grupos de delincuencia organizada, se hayan infiltrado dentro del Seguro Social. Y también han habido ciertos, no lo pongamos como negociados, pongámoslos como ciertos beneficiarios preferentes en el tema de lo que fue en su debido momento el que el Seguro Social delegue la atención a terceros privados. Eso luego del corte comercial. César, antes del corte comercial decíamos, ¿hay o no, digamos que, no sé si contubernio, no sé si relacionamiento, no sé, hubo algunos privilegiados que eran pagados antes que otros por ciertos cariños? Dicen los españoles el aceite, dicen los mexicanos la astilla, y acá decimos simple y llanamente la coima. De eso se dio mucho. Sin embargo, en esta estructura que se daba así, luego debe de haber habido alguien que haya permitido, no sé, no tiene justificación alguna, porque si fue por ignorancia, ¿por qué rayos estaba ahí? Y si fue por contubernio, peor todavía, porque estaba ahí. Entonces, ¿cómo se permea estos grupos de delincuencia organizada? Mira que han muerto gerentes financieros, han asesinado a un sinnúmero de personas que quisieron en un momento determinado ponerle coto a esta situación. Y también ha habido varios, de hecho, de las delaciones que ha hecho Salcedo, preso ahora, privado de la libertad, entre los cuales también ha involucrado, por ejemplo, a alguno de los Bucaram, y también involucrado a Jordán, etcétera. Estados Unidos está investigando a 14 que han estado vinculados justamente a este tema de los negocios hospitalarios en el Ecuador y que están viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo se permitió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ignorancia, desconocimiento o complicidad para que esto se dé? Bueno, yo te diría que, conociendo un poco lo que pasa y pasó ahí adentro, han sido una parte de todo. Ha habido parte de complicidad de algunos altos funcionarios, ha habido también ignorancia y desconocimiento de otros, ¿ya? Y eso es lo grave, ¿ya? El problema se origina también por la escasez de recursos que en un momento dado comienza a haber en el IES para pagar a los prestadores. Al momento que hay escasez, hay que preferir a unos el pago y a otros no, ¿ya? Y entonces ahí comienza a ver la propuesta, generalmente la propuesta del que quiere cobrar: ayúdame que yo te doy algo. Entonces esa persona comienza a decir: oye, acá me están pidiendo ayuda, pero están dispuestos a dar algo. Y comienza a permearse el tema. Ese es un tema, el tema de los pagos. El tema de los pagos generalmente ocurre por el déficit de dinero. O sea, porque si cuando había suficiente dinero,
se pagaba en 30 días, tú eres testigo, se Correcto. pagaba en 30 días una factura. Se auditaba dentro de los 30 o 60 días la factura y se pagaba. ¿Ya? Y eso era lo natural, lo normal. ¿Ya? Después comenzaron los problemas fruto de la falta de liquidez del Fondo de Salud y se comenzaron a ver este tipo de cosas que nadie sabía quién era el responsable, pero finalmente sucedía. Pero en el tema de las compras, que es el otro tema que estamos hablando, es un tema más complicado, porque se sabe que los hospitales estaban vendidos a grupos organizados. Esos grupos organizados ponían al gerente, ponían al director administrativo, ponían al director médico, ponían a todo, a todas las cabezas, porque necesitaban de todo el grupo para poder comprar lo que ellos querían y que les paguen a ellos y no les paguen a otros. Y ese era un secreto a voces. ¿Quiénes eran los que ponían y podían poner a la gente? Ya sabías, el director general, que es el único que puede poner y sacar, ¿ya? Y el que puede permitir o no que estas cosas pasen. ¿Y a quién obedecía el director general? Ya se sabía a quién correspondía. ¿Y a quién obedecía ese funcionario o alto funcionario? Al gobierno de turno. Entonces, esas cosas son las que han mantenido y mantienen la corrupción en el IES. César, perdón que te interrumpa, pero ya vamos a entrar en un tema que es el tema de la red pública, las compras, el listado que tenían que tener la red pública y todo esto, pero como preámbulo a esta situación, tuve acceso a una investigación y decían que este tema de que encontraron medicinas caducadas, era el sistema. La guardas de manera tal que 30 días antes de que se caduquen, extraoficialmente salían al remate. Y entonces decías, aquí tengo tantas cajas de X medicamento, tantas de quién oferta más. Y entonces iban y era en efectivo. Entonces el tipo venía, remataba, cobraba la plata en efectivo, se llevaban las cajas y por eso encontrábamos esa cantidad de medicamentos en la Bahía y en otros sectores, en boticas de pueblo y tal. ¿Cómo no poder darse cuenta que en la bodega había todo ese montón de medicinas ahí que no se repartían y que en un momento determinado le decían al familiar del paciente, vaya, en la esquina venden, allá en la otra botica de acá, etcétera, etcétera? Eso por un lado, ¿cómo? Y lo otro es, siempre se manejaban con el listado que se daba para la red pública. Y te decían, ya, ok, vamos con genéricos. Pero la mayoría de los médicos no te recetaban genéricos. Te recetaban, eran el producto comercial. Y claro, el familiar iba y decía, yo estoy demandando que me paguen que me den el producto comercial porque eso es lo que me recetó el médico. Todo esto es una chapuza, es un menestrón, como se dice vulgarmente. ¿Cómo no haberse dado cuenta de esto o simple y llanamente se daban cuenta, miraban para otro lado porque obtenían beneficio? Bueno, en el tema de los escándalos que se hicieron, yo me acuerdo, uno de los que hizo un escándalo primero por encontrar en una bodega de medicamentos caducados fue Correa, ¿ya? En una visita que hizo al Hospital del Sur, al Teodoro Maldonado, entró a la bodega, le mostraron las bodegas y cuando pregunté qué es eso de ahí que está, no, esa es la bodega de productos caducados. Y había un montón de productos. Pero es que la norma dice que cuando al bodeguero se le van a caducar productos, tiene que separar esos productos, notificar al proveedor para que el proveedor los canjee. Y entonces dentro de la bodega se hacía un área de productos caducados que tenían que ser retirados por el proveedor. Ya el proveedor había canjeado, ¿ya? Y tenían que ser retirados. En algunos casos los retiraban enseguida, en otros casos nos dejaban los productos ahí y luego los retiraban. Ese no era el problema realmente. El problema, eso fue un escándalo que se armó en esa época por mala información que le dieron al presidente, ¿ya? Los productos caducados no es el problema. El problema es por qué se caducan los productos. Ese es otro problema. Porque generalmente, ¿qué pasaba? Como no había control del manejo, resulta que el hospital compraba paracetamol y le compraba a X laboratorio.
Pero venía otro laboratorio y le decía al director médico o al director del hospital, le decía, oye, yo también vendo paracetamol, cómprame a mí. Y te lo vendo al mismo precio. Te compraba al otro. Pero no me vas a dejar caducar en bodega. Entonces, como ya tenía mucho, decía, a bodega, despáchale primero el paracetamol a las personas, despáchale primero el de Pepito y no el de Juanito. Claro, como el de Pepito era el último que había entrado, se despachaba primero. El de Juanito, que se había comprado antes, comenzaba a caducarse, y cuando venía Juanito decía, oye, pero yo te vendí a tiempo y tú tenías que haber consumido. Pero ahí está caducado, devuelto. ¿Quién perdía? El laboratorio. Entonces el laboratorio se lo llevaba, y anda tú a ver si ese laboratorio, que tenía estos productos etiquetados como libre de... no comerciales. No comerciales, IES, ¿ya? Esa es la etiqueta que tienen que ponerse, ¿ya? Terminaba rematándolos de la bahía para que los vendan más barato en la bahía, porque eran productos que ya no los podía mercadear. Claro. Porque ya estaban hasta etiquetados. Entonces, eso es un problema que no tuvo control. Lo debió haberse controlado el Ministerio de Salud a través de los organismos correspondientes, de que eso que retire caducado se lo elimine, se lo incinere, pero nunca se controló. O sea, ya no es un problema, ojo, ya eso no era un problema del IES, ya el IES entregaba al proveedor. El problema es qué pasaba con el proveedor, con eso de allí, es otro. Entonces, sí, aquí hay faltas, y hay que reconocer que hay faltas de todo el mundo. O sea, el Ministerio de Salud tampoco hacía su papel con sus organismos de control, ¿ya? Y por eso me preocupa cuando hablan de pasemos el IES al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud ha sido igual o peor que el IES en la parte operativa, en la parte de controles y en la parte de manejo de hospitales. Si tú le preguntas a cualquier jubilado, ¿ya?, y a cualquier persona que se atienda en el Ministerio de Salud por A o ese motivo, en cualquier centro de salud, le preguntas, ¿a usted le gustaría seguir aquí o ir a atenderse en el IES? No, en el IES. Porque el IES, mal o bien, cumpliendo la ley, ¿ya?, había contratado prestadores externos de primero y segundo nivel y de tercer nivel para cubrir las falencias que tenía de atención en sus hospitales y en sus centros de salud. Entre ellos, respetables organizaciones como Solca, como la Junta de Beneficencia y como otras como la Sociedad Protectora de la Infancia. Y entonces, sí había una mejor atención en estos privados, y la gente comenzó a atenderse en los privados y en los del IES. Y eso le dio otra cara al IES. Le dio otra cara porque se comenzó a ver una mejor atención. Y el IES, con sus hospitales, se vieron abocados a tratar de sobrevivir dando un mejor servicio, ¿ya? En la pandemia, tú te acordarás, en la pandemia, sí, los dos hospitales de Guayaquil se sacaron el aire, ¿ya?, atendiendo a todo el grupo afiliado y no afiliado que tenía problemas de COVID. Yo diría, el 90% de los pacientes COVID de la ciudad de Guayaquil lo atendieron entre el Hospital del Ceibo y el Hospital Teodoro Maldonado. Se cerraron otras atenciones, y esas otras atenciones se iban a los centros de salud del IES y a los privados que teníamos contratados, pero los hospitales nuestros se dedicaron fundamentalmente a eso. Nosotros recibimos en los hospitales importantes donaciones del sector privado, del municipio de Guayaquil. O sea, se recibió ayuda ciudadana, pero porque se vio en esos días que los hospitales estaban trabajando a full, que la gente trabajaba 12 horas sin ganar sobresueldo. O sea, fue un trabajo muy importante. Pero pasó el momento, aparecieron los escándalos de que, aprovechándose esta situación, hubieron algunas personas que vendieron fundas de basura cuando teníamos muertos por montón. No había fundas de basura en el país, y se aprovecharon los avivatos de siempre y llegaron y vendieron, hicieron un negociado con la gerencia del hospital, y el resultado de eso, hay una gerenta de hospital que está involucrada,
hay mucha gente involucrada, están siguiendo un juicio, y ojalá que estos juicios sean una manera de decir no más a estos temas, ¿no? César, ¿qué tanto impacto tuvo el tema de que, sí, suena bonito políticamente, una vez más entramos al tema político, políticamente suena bonito de que vamos a atender a toda la familia del trabajador, pero resulta que aporta uno, antes de esa resolución de que atiendan a todo el mundo ahí, aportaba uno, más o menos cubrían dos, que era él, la mujer y los hijos menores, pero acá no, que se atienda a Raimundo y todo el mundo. Entonces, si aporta uno y se atienden 5, las matemáticas no dan. ¿Qué tanto impacto generó eso? Y otra cosa es el seguro social campesino. A ver, es que yo creo que aquí hay varios temas que están mal informados a veces por ciertas personas que no conocen y que hablan lo que no conocen. El cambio de disposición de atender a los menores de 18 años lo da un consejo directivo en la época de Ramiro González. Se vio que había un superávit, en esa época había un superávit en el Fondo de Salud. Y dijeron, ¿por qué no atender a los menores de 18 años? César, disculpa que te interrumpa. Tenemos que cumplir con los auspiciantes. Claro. ¿Podemos continuar luego seguro, del corte comercial? Seguro. César, en un minuto, por cuestión de tiempo, siempre aquí hay harta tela que cortar, como tú bien dices, este es un tema que va para largo. En un minuto, al Seguro Social hay que reestructurarlo y, hablando en términos médicos, desinfectarlo. Yo creo que sí. Hay que buscar una manera como el sector político le saque la mano al Seguro Social, ¿ya? Y hay que descontaminarlo, sí. O sea, es necesario revisar aquellos hospitales que funcionan bien y los que funcionan mal, investigar por qué, si es por falta de plata, si es por corrupción, por qué funcionan mal, y hay que descontaminar esto de aquí. Es indispensable hacer estos cambios en el área de salud. El área de pensiones, afortunadamente, es un sistema que funciona solo, ¿no? Pero también requiere que el gobierno termine de pagar los puchos que le deja todos los años sin pagar, y eso genera una deuda histórica de casi 5.000 millones de dólares. César, no me queda más que agradecerte por tu participación, comprometerte para un futuro seguir analizando esto que, como dijimos, hay harta tela que cortar. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias a ti, buenos días. En el contexto de la consulta popular del 16 de noviembre sobre la convocatoria de una asamblea constituyente en Ecuador, la campaña por el no se presenta fragmentada y reactiva, careciendo de liderazgo unificado, de propuestas alternativas claras y de una estrategia digital coordinada, lo que diluye su impacto y hace vulnerable ante un electorado que busca soluciones concretas. Sus supuestas fortalezas, como la diversidad de actores o la apelación al temor, resultan superficiales y no resuelven el desencanto real, limitándose a críticas sin visión de futuro. En contraste, la campaña del sí, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, destaca por su control mediático, narrativa emocional centrada en seguridad, modernización y la imagen positiva del presidente que moviliza a amplios sectores. Sus desafíos como la vaguedad inicial o la personalización se minimizan con recomendaciones estratégicas que clarifican el contenido, diversifican vocerías y enfocan beneficios tangibles, convirtiéndola en una opción aspiracional, inclusiva y confiable para un Ecuador en crisis. Para tratar este tema contamos con la participación de un querido amigo de esta casa, el experto en neuromarketing político, Eduardo Reynoso. Eduardo, qué gusto de tenerte en los micrófonos, en las cámaras de Forever Radio. El gusto es mío, querido doctor, un gusto Modesto, verlo, modesto, verlo, escucharlo siempre por su radio y bueno, tener esta vez la oportunidad de tener contacto con toda su audiencia. Muchísimas gracias. Para entrar en materia, ¿cómo potenciar la percepción de fragmentación en la campaña del no para erosionar su credibilidad ante votantes indecisos? Yo creo que lo primero que siempre se debe hacer es entender el tablero electoral. Y antes que ver las debilidades del otro, debemos saber reconocer las fortalezas del sí. Las fortalezas del sí, yo creo que de este referéndum, es entender lo que siempre hemos tenido que entender a través de los años, que esto termina siendo una aprobación o un rechazo a un gobierno. Hoy
la gran fortaleza de la campaña del sí es la imagen del presidente de la República. Hay que ponerlo, yo creo que en perspectiva, porque hay personas que les gusta y hay otras que quizás no les gusta este presidente. Pero nadie entre los dos bandos puede dejar de reconocer la rectitud de intención y la frontalidad con la que está luchando contra aquellos enemigos del país, que es la corrupción, que es la inseguridad, y con mucha firmeza y frontalidad. Entonces, bajo ese sentido, es entender que hoy se tiene la oportunidad de decirle sí a un camino, a un nuevo camino, por varias razones. La primera es porque quizás el camino anterior no funcionó. No funcionó y hoy estamos donde estamos justamente porque ese camino de alguna manera nos llevó a un abismo que aún no le vemos el fondo. Y cambiarlo es quizás la necesidad de mucha gente. Entonces ahí, justamente en esa tangibilización de la esperanza, yo veo a la imagen presidencial como una de las grandes fortalezas. Lo segundo es entender aquellas personas que dicen que no, ¿por qué argumentan o creerían que votarían por él? ¿No? Y yo creo que he visto 4 grandes fenómenos. El primero es desconfianza hacia el extranjero. En el caso específico de las bases militares, el hablar de este tema de extranjero quizás pudiese dar la percepción de que vendrán otros a mandar en el Ecuador, cuando en realidad lo que se busca es una base más que todo de seguridad, donde te provean estratégicamente lo que el país necesita para ganar esta guerra. Punto. Eso es lo que hay que entender. Ese es el primer punto, por ejemplo, ¿y por qué me enfoco en hablar en bases militares? Porque es la pregunta que de alguna manera está más en discusión antes que las otras. Lo segundo es que existe a veces un sentimiento anti-Estados Unidos, ¿ok? Cuando sabemos que tener de socio al país más poderoso del mundo es el mejor éxito que podemos llegar a tener. ¿Sí? Siempre en una guerra lo que tienes que hacer es fortalecerte, no debilitarte. Y en medio de eso buscas aliados. ¿Qué mejor aliado que el país más fuerte del mundo? Que quiere proveerte estratégicamente de aquellas cosas que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Necesitas primero tecnología y equipos. Cosas que si nosotros no lo conseguimos por esa vía, quizás la otra vía sería buscar recursos por medio de impuestos. Nadie quiere más impuestos, entonces busquemos que los aliados pongan lo que no tenemos. Alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas. Esto funciona en el mundo privado como en el mundo público. Segunda cosa importante que te ponen quizás los aliados extranjeros, la inteligencia. Esa inteligencia que es muy importante a la hora de poder anticiparnos a la delincuencia y a las mafias. Y lo último, y que también es pero muy importante, es que aumenta la cantidad de operaciones militares en contra de los malos. Es decir, en vez de tener 1 o 2 operaciones, vas a tener muchas más por esta coalición importante. Entonces, eso es el segundo punto. Hay un tercero, que es el falso nacionalismo. Creer que desde las Fuerzas Armadas esto va a ser mal visto, que esto sería hablar de incapacidad de nuestras fuerzas. Es todo lo contrario. Es el reconocimiento de que juntos se puede hacer más. Hay una frase que a mí me gusta, que es: o nos unimos o nos cuelgan por separado. Y esto es real. Aquí hay que enfrentarnos, tenemos que ser todos, tenemos que hacerlo bien, tenemos que fortalecernos, y lo que tiene que quedar al final de la fila es el ego. Así que el falso nacionalismo y hablar de soberanía, ¿qué soberanía podemos hablar cuando somos presas de las mafias? Correcto. Eso no es soberanía. Y el enemigo es un enemigo extranjero. ¿Okay? Así que debemos de entenderlo bien. Y lo último es, quizás hay que entender mejor cuáles son los beneficios básicamente de decirle sí a una pregunta tan esencial y tan importante como esta, que es el que la gente debe entender que si estuviéramos hablando de su casa. Doctor, usted si yo le dijera que
que va a tener mejor tecnología, mejores cámaras, sensores en su casa. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Mejor o peor? Yo creo que más seguro, ¿cierto? Entonces, si usted se siente más seguro, eso es lo mismo que va a ocurrir, pero en el país. Vamos a tener mejores tecnologías y formas de contrarrestar lo malo para minorar los procesos de inseguridad. Combatir las mafias del narcotráfico debe dejar claro algo. Significa que existan menos terroristas y menos mafiosos. Si existen menos mafiosos y terroristas, significa que van a haber menos armas, menos bombas y menos peligro para la sociedad. Entonces, el combatirlos con firmeza y fortaleza aumenta las probabilidades de que la delincuencia obviamente decaiga en nuestro país. Eduardo, en Latinoamérica generalmente lo que tenemos es una batalla de relatos, generalmente cuando tenemos estas elecciones, ya sean de presidente, sean estas consultas populares, etcétera. Son relatos. Y hasta ahora digamos que el que mejor ha contado el cuento, porque al fin y al cabo terminan siendo cuentos, ha sido la izquierda extrema, socialismo, como lo queramos llamar. En esta guerra de relatos, ¿tú no crees que de alguna u otra manera el presidente Noboa ha tomado conciencia de esto y está mejorando el relato? Como por ejemplo, en el tema que tú mencionabas de las bases militares. Realmente es en base a aquella política de Homeland Security que tienen los Estados Unidos, de prevenir para la seguridad nacional. Y entonces sí, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen los militares encargados del tema de la inteligencia, expertos en toda esta historia. Y no es que van a venir, como dicen en los relatos, los norteamericanos o los gringos, como le dicen ellos, con tanques, aviones y todo lo demás para ver a quién le dan bala. No, el tema es simplemente un tema de, muy bien, estamos aliados, necesitas nuestra tecnología, ¿para qué? Para combatir al narcotráfico, ese es el enemigo nacional e internacional. Te vamos a dar toda la información para que sean tus militares los que actúen. ¿No te parece que esta guerra de relatos, de alguna u otra manera, el presidente Noboa, que él se dice que es de centro izquierda, yo creo que es un hombre de derecha con sentido humanista, ese es mi criterio personal y me hago responsable de aquello. Por lo tanto, ¿no crees que ese relato debe ser más reforzado por sus voceros? Yo creo que recién está empezando la campaña y acabamos de pasar por un feriado. Ahora es donde vamos a ver realmente la intensidad del lado y lado. Y yo creo que más que una guerra de relatos, que siempre la hay, son campañas y no podemos deslindarnos de esa reflexión. Lo que debe ganar es la verdad. Y aquí hay una verdad. Los caminos del pasado, contrarios al camino que se está diseñando y se está proponiendo, nos han llevado a un lugar negativo, peligroso y oscuro. Y hoy, realmente, más que los relatos que te puedan vender parte y parte, lo que uno tiene que hacer es la reflexión social de cómo estamos. Porque lo que puede estar mal hoy en esta realidad no empezó en este gobierno. Empezaron con malas decisiones en el pasado y como varones y mujeres debemos tener la responsabilidad de reivindicar aquello que estuvo mal, de mejorar lo que estuvo bien y de cada vez tratar de, con esperanza, seguirle apostando a este país. Que el plan A sea el único plan A, que no exista plan B. El plan A es volver a parar este país. Y hay un liderazgo, hay un presidente. Y yo lo que sí digo es lo siguiente. Si ya vamos a apoyar, apoyemos bien. No a medias, no a veces sí, a veces no, o en esto sí, en otras cosas no. Es apoyemos totalmente a este gobierno, por una sencilla razón, porque si nosotros creemos en la historia de lo que ha venido ocurriendo, han habido 5 o 6 elecciones que han sido ganadas por seguidilla por parte del presidente Noboa. Lo que me dice a mí como resultado de esto es que la radiografía muestra que la gente quiere este camino. Entonces, si vamos a elegir esto, hagámoslo con fuerza, sin poner, sin que nos falte nada. Porque si hoy recordemos que la Corte Constitucional nos sacó algunas preguntas dentro de lo que se había planteado, ¿ok? Si faltan preguntas inclusive que nos han sacado, por favor,
debemos de entender que las que hay son muy necesarias y que debemos de ganar en todas. Sin lugar a dudas, Eduardo, al retorno del corte comercial. El presidente es un hombre que durante su espacio de gobierno ha demostrado que es un hombre de actos y hace que sus actos hablen más que los relatos. Sin embargo, esto podría decirse que ha continuado reforzando el tema de la campaña, por ejemplo, el bombardeo a la minería ilegal, por ejemplo, este hecho de que la Constitución del 2008, con la ciudadanía universal y un país de paz, permitió que entre Raimundo y todo el mundo, gente de la FARC, gente de otros grupos de delincuencia organizada internacional y tal. Pero sin embargo a mí me llamó mucho la atención una noticia que salió hace más o menos 3 semanas, que decía: los jefes de los cárteles delincuenciales se sienten más seguros en Colombia que en Ecuador. Esta salida, mi abuelo decía, nadie se va de la tierra donde manda y gobierna. Esto está hablando más que el relato de lo que está haciendo. Eso, por favor, tu respuesta luego del corte comercial. El presidente, decíamos antes del corte, es un hombre que habla con hechos, más que con palabras, más que con relatos. El bombardeo a la minería ilegal. Se han realizado 2. Uno al norte, ahora otro en el sur, cerca de me parece que en Azuay. Y lo otro es la noticia hace 3 semanas que decía: las cabezas de los grupos de delincuencia organizada se han trasladado a Colombia porque dicen sentirse más seguros allá que acá. Eso no te da la imagen, no habla de que, sí, todos aquellos críticos decían, no existe el plan Fénix, no están haciendo nada, estamos peor, etcétera, etcétera. Oye, nadie que gobierna se va del lugar donde gobierna, a no ser que se sienta amenazado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sin duda alguna, hay que entender que las mafias son personas que quieren hacer negocios ilícitos, pero negociantes al fin y al cabo. ¿Y por qué en algún momento se convirtió Ecuador en el Walt Disney de los narcotraficantes y mafiosos? La isla de la fantasía. La isla de la fantasía. Porque existían, primero vendieron una idea de que éramos una isla de paz y lo que realmente era un panal de abejas contenidas, ¿sí? Que mientras crecía y crecía no pasaba nada, estaban en silencio. Cuando ya te das cuenta que ese panal de abejas es tan grande y tan fuerte que hasta cierto punto ya no dejan ni siquiera transitar, entonces ahí lo empiezas a agitar y entonces te salen las abejas, las avispas y los abejorros. Y ahí te das cuenta qué tan peligroso estuvo este caldo de cultivo que por años se fue creciendo y fortaleciendo. ¿Pero por qué vinieron? Porque habían muchas condiciones que hacían que este país sea un país próspero para las mafias. ¿Okay? Hoy, indudablemente vemos que se los está persiguiendo, que se los está atacando, que las fuerzas del orden con el bloque de seguridad está llegando a impactar en ellos, que 16 de los 18 capos ya están tras las rejas o extraditados. Entonces es lógico que estas personas están sintiendo 2 cosas. Primero, peligro hacia la vida de ellos, porque antes vivían en un país de impunidad, ahora no, ahora se los va a perseguir y, como dijo el ministro de Defensa, hasta abajo de las piedras. Y por el otro lado, que ya las condiciones de su negocio en Ecuador los hace cada vez más difícil la gestión y más cara. Entonces, en algún momento, estas mafias tendrán que elegir otro país, otras rutas, porque verán que en Ecuador no se brindan las condiciones necesarias. Eso es lo que hay que desalentar. La gente, mire, antes que las balas, lo que mata primero es la desesperanza. Dejemos de repetir cosas que el mismo socialismo nos ha tratado de vender toda la vida. Nadie le gana al narcotráfico. Es que no es tema de erradicar totalmente el narcotráfico, es que nosotros no seamos la principal ruta, que no seamos el camino o el Disneylandia del que estábamos hablando, esa isla para los narcotraficantes. Eso es lo que hay que buscar, que se vayan para otro lado. Okay, que si hay algo que sea lo mínimo posible y que ese mínimo posible no altere la vida ni la seguridad de la gente. Eso es ganar. Eso es que gane la seguridad en el país y a eso es que hay que apuntarle. Y es muy importante entonces el saber que hay muchas acciones que se están tomando. Hay gente que no entiende aún
¿Por qué sí se ataca por qué se ataca al narcotráfico y por qué hoy se ha intensificado con fortaleza los ataques hacia la minería ilegal? Es que la minería ilegal es el segundo flagelo delictivo más grande que existe en el Ecuador después del narcotráfico. Y dicen que ya llega a ser compatible o de alguna manera tienen los mismos niveles de rentabilidad y de recursos y dinero que existe en la venta de drogas. Entonces, 24 millones, perdón que te interrumpa, 24 millones de dólares diarios, decía un reportaje de un canal de televisión serio, 24 millones de dólares diarios le reporta a la minería ilegal, por ende a estos EDOs, justamente ese recurso, la minería ilegal. Correcto, y no solo eso, a ver, ¿en qué se invierte ese dinero? En armas, en fortalecer sus ejércitos. Fortalece tus ejércitos, tienes más delincuentes, más personas también se dedican al tema de extorsiones. ¿Usted cree que estas personas no son...? Ese es el problema también que a veces los ecuatorianos quizás no hemos logrado entender. Esta gente no es que se dedica a la minería ilegal y solo se dedica a la minería ilegal. Hay deforestación en el ecosistema, el medio ambiente sufre, hay esclavitud laboral, hay secuestros, hay extorsiones. Todo esto conlleva el tener a estas personas dentro de nuestro territorio. Se financian paralizaciones. Se financian paralizaciones, se tiene dinamita o pólvora para las bombas que te pueden llegar a poner en uno que otro lugar estratégico. Entonces nos damos cuenta que esto hay que atacarlo con fuerza. Eduardo, y eso está ocurriendo. Una pregunta, y es que, a ver, mucho se hablaba de no seamos como Venezuela porque comen de la basura, están arruinados, etcétera, etcétera. Y entonces sale el discurso de trinchera izquierdista, es que son los explotadores, los empresarios y tal. Pero ¿cómo podernos ver el hecho de que estos grupos de delincuencia organizada transnacional invierten en campañas, invierten en gobiernos y son el poder tras el poder? Ejemplo de aquello, el cártel de los soles, que se ha visto a tal punto, ¿no verdad?, desbordado el tema de que los Estados Unidos ha tenido, en la lucha contra la droga, porque no es una lucha contra el pueblo venezolano, es una lucha contra la droga y los cárteles de la droga, ha tenido que hacer este bloqueo, hacer este traslado de sus fuerzas y tal. ¿De qué manera ese podría ser el mejor de los ejemplos, no para que si podemos caer o no en pauperización económica y lo demás, sino en ser un país regentado, y ahí sí no hablemos de soberanía, por los grupos de delincuencia organizada transnacional? Tu respuesta luego del corte comercial, por favor. Eduardo, antes del corte decíamos, ¿cómo poder reflexionar? Antes se hacía la comparación por un tema ideológico, Venezuela, comen de la basura, el socialismo te lleva a la ruina, etcétera, etcétera. Y había el relato también por parte del gobierno de Venezuela que decía los explotadores, empresarios, etcétera. Pero la realidad actual es otra. Lo que se ha develado es quién aparece, quién es el rostro del gobierno, pero quién es el poder detrás del gobierno. Y el poder detrás del gobierno tras el tema del cártel de los soles y toda esta historia, resulta que son los grupos de delincuencia organizada transnacional. La pregunta del millón es, ¿existe o queremos o podemos caer en una situación similar, y esto es de que los ecuatorianos estemos manipulados y manejados por cárteles delincuenciales internacionales con un rostro de aquel que lo elegimos en las urnas? Mira, antes, hace mucho tiempo atrás en las elecciones se veía partidos políticos, partido X contra partido Y. Luego, quizás en los últimos tiempos hemos visto esto de derecha versus izquierda. La pregunta es, estas últimas elecciones, ¿qué nos hemos estado jugando? Que resume lo que usted acaba de preguntar. Y para mí la respuesta es buenos versus malos. Es quién quieres que te gobierne. Y dependiendo de quién quieres que te gobierne, será nuestro destino y el camino que realmente elijamos. Buenos versus malos. Porque aquí estamos entre alguien que notoriamente está atacando a las mafias, que está atacando a la corrupción, que está atacando todo lo malo y la delincuencia que de alguna forma se ha apoderado en los últimos años del país, versus
las mismas mafias. Entonces hay que comprender que este camino no es escoger lo uno o lo otro, es escoger la sobrevivencia, la supervivencia de este país, del poder seguir viviendo aquí, del que estén nuestros hijos y sigan con esperanza. Es algo mucho más profundo. Yo creo que siempre las sociedades tienen muchos desafíos, ¿ok? Y siempre creemos que la elección que nos estamos jugando es la elección más importante, y es que es real. ¿Ya? Hoy nos estamos jugando la sobrevivencia. Es seguir aquí o no seguir aquí, es que nos maten los malos o sobrevivamos los buenos. Y de eso se trata. Y aquí hay un líder con una propuesta que puede gustarle muchísimo o puede gustarle algo, pero que sin duda alguna está representando el lado del bien, y por eso creo yo que hay que apoyarlo. Sin lugar a dudas, y haciendo una comparativa, por hechos, por actos, básicamente, esto es como la T en economía, debe y haber. ¿Por qué estamos así? Porque se declaró ciudadanía universal, se declaró territorio de paz, se dejó entrar a Raimundo y todo el mundo por la frontera sin exigir ningún tipo de documentación que pueda permitir poder determinar si era un ser peligroso o no peligroso. Sacar la base de manta. Sacar la base de manta, dejar sin protección con el tema de los radares, eliminaron los radares, permitir el tema de Angostura, ahí sí nadie dijo nada sobre el tema de la soberanía, era un ejército irregular colombiano en territorio ecuatoriano, ahí nadie reclamó. Es más, cuando sucedió el ataque a Angostura lloraron como viudas Rafael Correa y Ricardo Patiño, porque había muerto en ese momento el comandante Reyes, denominado Reyes, y así por el estilo. Entonces, ¿qué soberanía puede reclamar un país, cuyo gobernante tiene una figura que lo maneja como títere poderes transnacionales de la mafia, y que son los que gobiernan, y que son los que hacen y deshacen? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cuál sería la coherencia en esta manera de pensar? Porque ya no es izquierda y derecha, como tú bien dices. Es el bien y el mal. Es el tema de volver a la esclavitud, entre comillas, esta vez esclavizados por el crimen organizado, o ser libres de nuevo. Esto es rechazando al agresor, que es el crimen organizado. ¿Cómo poder tomar conciencia, hacer tomar conciencia de esta realidad que no nos gusta, y a veces porque no nos gusta no la queremos ver? Yo creo que el cerebro es comparativo, ¿sí? El cerebro toma decisiones comparando lo uno versus lo otro. La comparación es natural y de hecho está diseñada con nuestros neurotransmisores y todo, justamente para poder, por medio de la comparación, darnos cuenta de la realidad y qué es bueno y qué es malo para uno, porque tienes una referencia. Y yo creo que parte de la campaña en sí está en hacernos recordar todas esas malas decisiones que nos llevaron a donde estamos, para que te des cuenta que todo eso hizo nuestra realidad. Las realidades se construyen, las realidades futuras se construyen en el presente y en la calidad de decisiones que tomamos hoy. Ya no podemos, y entiendo yo que en algún momento siempre el voto ha sido emocional, pero hoy no podemos dejarnos llevar por las emociones, debemos de dejarnos llevar por las razones. Debemos de recordar que las experiencias que vivimos hoy dolorosas se pueden evitar, pero tomando decisiones primeramente correctas para que luego nuestras acciones vayan en congruencia con las decisiones. Mire, el volver a redactar esta Constitución nos ayuda a que ciertas cosas que hoy son legales, pero no todo lo legal es bueno. Claro. Entonces debemos devolverle la legalidad a lo bueno, porque las creencias y la legalidad hacen que nosotros tengamos una conducta acorde a eso que decimos que es legal. Por ende, eso es lo primero. Con la letra muerta, hacer una mejor constitución posible. Muchos dirán, pero Eduardo, ¿tú sabes cuántas constituciones ya ha tenido Ecuador? Sí, porque todas han estado mal.
todas han estado mal. Entonces hoy tenemos la oportunidad de redactar la definitiva. ¿Okay? Así que no porque tengamos muchas, entonces ya no podemos cambiar algo que evidentemente está mal. Hay que cambiarlo. Y luego de eso, ser coherente en nuestras acciones con respecto a lo que está escrito en las leyes. Es respetar las leyes y actuar en torno a ese marco, a ese nuevo entorno que tiene que llevarnos a ser un país mejor. Yo tengo un amigo, y para concluir, un amigo muy querido, psicólogo, Boris Ledesma, que él me decía, el gran problema que tenemos los seres humanos y que tienen las sociedades es que por norma general, para nuestras interacciones, ya sean personales o sean institucionales y tal, generalmente escogemos lo que queremos y no lo que necesitamos. Este momento es el momento de escoger lo que necesitamos. Totalmente. Porque Eduardo, todos necesitamos vivir, todos necesitamos sentirnos seguros, todos necesitamos progresar y ya no podemos perder el tiempo. Eduardo, agradecerte por tu participación, como siempre, clarísimo en tus ideas, y siempre falta tiempo para seguir conversando estos temas, pero ya habrá oportunidad luego del 16. Así que agradecerte, un abrazo inmenso, lo mismo para nuestra audiencia, y estaremos en contacto. Seguro que sí, un gran abrazo. Un gran abrazo para todos.